Y justo el tema tiene que ver bastante, no con el agua, sino con los elementos que nosotros tenemos en la tabla periódica. El tema de hoy día no es tan difícil. El tema de la siguiente semana es un poco más complicadito, pero vamos a retomar este bimestre un poco sencillo con un poco de algunos conceptos que ustedes tienen que tener presentes, que son las especies atómicas, ¿no? Miren, estoy tomando un poco de agua. Entonces, y esta agua que yo estoy tomando es un compuesto químico que ustedes ya conocen, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del H2O o del agua? ¿Ah? Es HOH. Más o menos así, ¿no? Tienen 2 electrones acá, 2 electrones acá. Miren, esta formulita media extraña, ¿no? Mejor lo voy a poner como yo lo conozco, como H2O. Ya. Esta es la forma de, o la estructura de Lewis, que lo vamos a ver de aquí a 2 semanas más. Vamos a ver. Segura de vez en cuando. Ya. El H2O. Esta molécula de agua tiene 2 hidrógenos y un oxígeno. Pero en la estructura atómica, que de repente ustedes han visto el año pasado con la profesora Margarita, no sé si ustedes han hecho las clases de la teoría atómica de Dalton, la de Thomson, la de Rutherford, ¿han hecho o no han hecho? Si no, dígame. ¿Han hecho? Creo que sí. Más o menos, ¿no? Sí, ¿Se acuerdan sí, seguramente? Ya, pero pero no nos acordamos, Dalton no me acuerdo tanto. un tal Dalton decía de que los átomos de hidrógeno son todos iguales. Y los átomos de oxígeno son todos iguales. O sea, todos los átomos de un elemento mismo son iguales. Y él se equivocó, porque este átomo de hidrógeno que está acá, con este de acá, parece que fueran iguales, pero no necesariamente tienen que ser iguales. Porque en la naturaleza existen 3 átomos de hidrógeno distintos. Y de eso se trata este tema. Vamos a ver un ratito. Vamos a ver que ingrese. Y vamos a borrar un ratito esta molécula de hidrógeno que está acá, o de agua. Vamos a poner nuestro átomo de hidrógeno, que nosotros ya lo conocemos, que es el 1, 1. Este hidrógeno yo ya lo conozco, ¿no? ¿Cuántos neutrones tiene? ¿Cuántos? 2. 2. ¿Cómo va a ser 2? 1 menos 1 es 0, ¿no? 0. Ya se olvidaron de la... Pero, pues, profe. Se olvidaron ustedes todos, ¿no? Sí, acá este es A, peso atómico, y este es el Z, número de protones, y este es el número de neutrones. Ya se olvidaron ustedes. Ya. ¿Ves? 2 semanas ya se olvidaron, ¿no? En un año ya no se olvidaron de todo. 1 menos 1, 0. O sea, 0 neutrones. ¿Pero existe este átomo de hidrógeno nada más? No. Existe otro átomo de hidrógeno. ¿Cuál es? El hidrógeno, vamos a ponerlo acá. 1, 2. ¿Cuántos neutrones tendría este hidrógeno? 1. 1. Y este otro átomo de hidrógeno, 1, 3. ¿Cuántos? 2. 2. 2. 2. Tendría 2. Entonces, existen estos 3 átomos de hidrógeno. No existe solamente uno. Y si yo me estoy tomando un poco de hidrógeno cuando tomo agua, ¿cuál de los 3 estoy tomando? ¿Este o este? 1. O los 3. Los 3. Los 3. 3. Los 3. Los 3 existen en la naturaleza. No que hay uno que está en mayor proporción, que es el primero, que se llama el protio. El protio, este es el deuterio, y este es el tritio. Ya. ¿Saben en qué proporción existe este protio? 99,97%. O sea, casi todo, ¿no? Acá es, si no me equivoco, con 0,02 y el 0,01. Pero existen. Si yo me tomo un poco de agua, estoy tomándome los 3 hidrógenos. Lo que pasa es que es el protio que cualquiera de los otros. Por eso acá no se nota mucho la diferencia entre un hidrógeno y otro, ¿no? Yo diría que la mayoría de todos los hidrógenos que estoy tomándome cuando tomo un poco de agua es protio. Pero hay otros, estos se llaman isótopos, porque los 3 son átomos del mismo elemento, pero que tienen diferente masa atómica. Otra vez, Noreña.
O sea, miren, estos son isótopos, o sea, son elementos iguales, pero que tienen diferente número atómico. No, diferente masa atómica, no, diferente masa atómica. Diferente número de neutrones también tiene, diferente número de neutrones. Pero tiene el mismo Z, acá tiene el mismo Z. Z es el mismo. Y de eso se trata este tema, se trata de los isótopos, de los isótonos, de los isóbaros y de los isoelectrónicos. Vamos a ver otro isótopo que nosotros de repente no nos acordamos, pero sí está presente en nuestro cuerpo también. Porque nosotros somos compuestos de carbono. Nosotros tenemos más carbono que cualquier otra sustancia de la naturaleza, más que los hidrocarburos inclusive. Nosotros tenemos carbono. ¿Y el carbono cuál es el número atómico? A ver, tu tabla periódica. Un ratito, antes de ingresar a esto, un ratito quiero tomar una foto a todos ustedes, porque la directora me ha pedido una foto de todos ustedes, pero un ratito voy a paralizar esto. Padilla, profe, mi cámara se ve negra. No sé qué pasó. Ahí está Eduardo Romaní. Ahí está Díaz Saldarriaga, también después de años que no lo veo. El primer trimestre no me ha presentado muchas cosas, ¿ah? Lo voy a jalar de las orejas. Ahí está Sebastián Vega también, con sus audífonos multicolores. Olenka More More. Tafur. Tiene micrófono. Cárcamo está, entra y sale. Suyón. Ya a ver, pongan rapidito para tomar una foto. Ya está. Voy a tomar una foto a todo esto, un ratito, para presentarlo a la directora. Porque si no, me va a estar diciendo de que no le he pasado lista. Y no, la lista ya no la paso porque ya la tengo aquí en el Zoom. Ya la guardé ya. Ya está. Y la otra, el otro grupo, a ver, Lino, Aldair Romero, tampoco. Que no tienen cámara, ¿no? Ya está, ahora sí. Hay un perrito ahí, segura. Ya está. Ahora sí, ya lo grabé. Y ahora sí, si desean, desconéctense porque no se compliquen con las cámaras. Ya, entonces vamos a volver a la pizarra. Ya, les estaba hablando sobre el carbono. El carbono también tiene isótopos. El carbono tiene 3 isótopos. En realidad hay, de la tabla periódica, 109 elementos más o menos que existen. La tercera parte tiene isótopos, la mayoría. Bueno, no la mayoría, no la tercera parte. Nosotros no tiene. El carbono son 3 carbonos. Carbono 612, 613 y 614. Ahí están los 3 carbonos. Nitrógenos, neutrones acá, ¿cuánto sería? ¿Cuánto neutrones? 6. K7, 6. K8, ¿no? 8. Miren, es el mismo elemento, pero que tiene 3 isótopos. O sea, el isótopo de carbono 14, carbono 13 y carbono 12 los 3 son elementos carbono, sino que uno tiene 6 neutrones, el otro tiene 7 y el otro tiene 8 neutrones. Son el mismo elemento, son isótopos, así se llama. Tienen el mismo Z, Z. Son isótopos. ¿Ya? Y este isótopo 14 existe en nuestro cuerpo, así como el isótopo 13 y el isótopo 12. Y este isótopo 14, el carbono 14 que nosotros tenemos en nuestra estructura, está más o menos en una proporción del 0,3%. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. O sea, si yo saco una de mis células, y voy a encontrar en mi célula proteínas, aminoácidos, ácidos ribonucleicos, etcétera, todo un montón de cosas, pero entre esos carbonos tiene que haber un 0,3% de carbono 14 que tiene mi estructura, o sea, mi cuerpo. Ustedes también. Por supuesto que hay muchísimo más de carbono 6, ¿no? Y este carbono también, pero el carbono 14, y este es radiactivo. O sea, nosotros tenemos una radiactividad natural en nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros nos muriéramos ahorita, yo me muero, por ejemplo, aquí en el año 2020, y mi cuerpo se entierra debajo de un cerro, y después de 2000 años me van a encontrar y van a determinar cuándo yo he vivido y cuándo he muerto por mi cantidad de carbono que existe.
porque este carbono es radiactivo, y así como es radiactivo, se va desintegrando poco a poco, tiene un tiempo de vida. O sea que este carbono 614 está botando neutrones, o sea, como tiene 8 neutrones, va a botar uno, va botando hasta que se convierte en nitrógeno, carbono 13 y carbono 2, carbono 12. Entonces, esa es la característica por la cual algunos restos fósiles se pueden determinar su antigüedad por la cantidad de carbono 14 que existe. O sea, si yo, por ejemplo, encontrara un cuerpo de hace 2000 años, de repente en la época de los pre-incas, en la época de cultura chavín, por ejemplo, ¿no? Y encuentro un cuerpo casi bien conservado, y saco un poco de una muestra de su ADN, también puedo sacar una muestra de su ADN para sacar la cantidad de carbono 14 que existe. Y si antes tenía 0,3 y después tenía 0,1% de lo que tiene en total, entonces yo puedo determinar cuál es la antigüedad de ese cuerpo, porque ya se ha desintegrado. Entonces, esa es una de las particularidades de los isótopos. Los isótopos nos sirven para determinar qué cantidad o qué pasa, qué tiempo ha pasado desde que nosotros hemos nacido hasta que hemos muerto, hasta que nos encuentran de repente. Y por eso es que el carbono 14 es uno de los métodos para poder descifrar la edad. Creo que lo estoy grabando, ¿no? Sí, descifrar la edad o la antigüedad de algunos restos fósiles, ¿no? Que pueden ser vivos, como por ejemplo pueden ser también cosas que no tienen vida, por ejemplo la cerámica también, ¿no? Entonces el carbono 14 existe en todo lo que tiene que ver con carbono. Todos los combustibles, todos los cuerpos, los seres vivos, todos tenemos carbono. Y tenemos carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? O sea, no significa que el carbono es uno solo, hay 3 carbonos. El nitrógeno, hay 2 nitrógenos. El cloro, tenemos 3 cloros. Y así, un montón de elementos químicos tienen isótopos. Y ese es el tema de hoy día. El tema es las especies atómicas que existen. Vamos entonces a ingresar a nuestra clase para poder avanzar un poco, porque si no nos va a ganar el tiempo. Acá tenemos, ya está. Miren, bienvenidos al tercer bimestre. Y aquí hay unas fotos del colegio para que no se vayan a olvidar cómo es su colegio por dentro. Y acá están Nos ustedes. estaban espiando, profe. ¿Cómo? Nos estaban espiando. Que nos estaban espiando. ¿Quién, pues? Los que estaban tomando fotos. Ah, Nostalgia. claro, yo les he tomado fotos acá, pues. Yo estaba desde ¿De qué les Esto ha sido, creo que cuando vinieron unos coreanos y estaban haciendo unas charlas, algo así. El año antepasado o el pasado, el año pasado, sí. Ya, vamos a ver, entonces, esta es la semana 1, miren que ahora sí, tienen que presentar sus tareas con tiempo, ¿ah? Y es más, yo quisiera mandarles todo el material del bimestre de una vez para que lo tengan, pero no voy a mandarles uno por uno, porque si no se van a complicar todo, ¿no? Y esto ya lo pasamos rápido. Dice, objetivos es reconocer y diferenciar las diferentes especies atómicas que existen en la naturaleza. Y resolver problemas, ¿no? Porque en realidad lo que interesa son resolver los problemas. Se convierte un poco en matemática más que todo esto. Y eso sí les digo desde ahorita, ¿eh? Lo que es una cosa sencilla en química lo complican un poco para los exámenes de las universidades y todo eso, ¿no? A ver, un isótopo. Átomos del mismo elemento con igual Z presentan propiedades físicas diferentes y propiedades químicas parecidas, ¿no? Similares. Existen 21 elementos con isótopos naturales. Miren, 21, ¿no? O sea, son muchos, pero sí existen. Acá hay lo que les expliqué hace un ratito, el protio, el deuterio y el tritio son isótopos de hidrógeno. Es el mismo Z, pero con diferente A y diferentes neutrones también, ¿no? Acá sería 1, 0, 1 y 2, ¿no? Entonces son isótopos. Miren, isótopos son el mismo Z y son los mismos elementos. Miren, acá tienes un protón, acá tienes un protón con un neutrón, y acá tienes un protón con 2 neutrones, que es el tritio, ¿no? Por supuesto que el que más abunda es el protio, ¿no? Y este es el carbono 6, 12, 6, 3, 6, 6, 14. Son los isótopos de hidrógeno, isótopos de carbono. También hay de cloro, hay de nitrógeno, hay de otros elementos. Ya, esto es. ¿Y los isóbaros qué son? Así como los isótopos son los elementos iguales, pero diferentes números de
de neutrones. Acá los isóbaros dice que son átomos de elementos diferentes. Vamos a ir, otra vez ingresa Yolanda Robles, su internet debe estar pero mal, ¿no? Dice, son átomos de elementos, ya no son iguales, diferentes, con igual número de masa. O sea, el A es el mismo acá. Veamos un ejemplo. A ver, ¿qué está escribiendo? Dice, Marcela, la B, no sé qué significa esa B. Dice, acá miren, el calcio tiene 20-40 y el argón tiene 18-40. Los dos tienen el mismo número de masa, el mismo A, por lo tanto son isóbaros. Entonces, acá tiene 20 protones, 20 neutrones y 40 nucleones, ¿no? Acá tengo 18 protones, 40 nucleones, pero tengo 22 neutrones acá, ¿no? Miren, los neutrones no son iguales, el Z tampoco es igual. Lo que sí es igual son el número de masa, o sea, el A. Este numerito que está acá arriba, 40, como son iguales, esos dos elementos que son distintos, se le llama isóbaros. Isóbaros porque tienen la misma cantidad de nucleones, o sea, de protones más neutrones, ¿no? Los isótonos, vamos a hacerlo más rápido. Átomos de elementos diferentes, también igual que los isóbaros, ¿no? Pero con igual número de neutrones. Miren, isótonos, la N viene de neutrones, ¿no? Acá un ejemplo, ¿no? Miren, el magnesio 1224 y el sodio 1123. La cantidad de neutrones acá es 12. Y acá la cantidad de neutrones del sodio también es 12. Por lo tanto, como tiene la misma cantidad de neutrones, son isótonos. Isótonos. Y ya tenemos tres, ¿no? Isótopos igual Z. Isóbaros igual A. Isótonos igual N, igual número de neutrones. Y finalmente los isoelectrónicos, o isoeléctricos también le dice. Isoelectrónicos son especies químicas con igual número de electrones e electrones. Y en este caso ya tenemos que ver un poquitito sobre iones, ¿no? Miren, el magnesio más 2 es un catión, tienes 12 protones, 24 nucleones, 12 neutrones, pero ¿cuántos electrones tiene? Miren que es más 2, tiene 10 electrones, porque acá se supone que las cargas positivas son mayores que las negativas, ¿no? Y acá el oxígeno, menos 2, es 8 protones, Tiene 6. Tiene 6. 6 nucleones, 8 Tiene neutrones, pero tiene 10 electrones. 10. Por lo tanto, como los dos tienen 10 electrones, se llaman isoelectrónicos. Vamos a ver quién está en la sala de espera. Sandra Lino y las Robles que entran y salen como si estuviesen en una, como si estuviesen como si fueran turistas, ¿no? Ya, no sé por qué pasa, siempre ha pasado eso. Entonces, los dos tienen la misma cantidad de electrones, por eso se llama iso. Iso significa igual, ¿no? Y electrónicos, que son igual cantidad de electrones. Son las 4 especies que nosotros vamos a estudiar. No hay más. Hoy día el tema es sencillo. 4 especies distintas, ¿no? Isótopos, igual Z. Isóbaros, igual A. Isótonos, igual N, igual número de neutrones. Isoelectrónicos, igual E. Acuérdense de SANE, para que no se olviden. SANE. Isótopo, isóbaro, isótono, isoelectrónico. SANE, para que no se olviden. Z, A, N y electrones. ¿Ya? Entonces, lo que se quiere aquí no es saber qué es un isótopo ni un isótono. Hay que hacer problemas para que se nos quede un poco en la cabeza cómo se representan, ¿no? Y entonces, hacemos un ejemplo que es un poco complicadito. Y lo voy a poner en la pizarra para poder hacerlo y ustedes ya van a hacerlo de repente los demás que ya vamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, dice, hallar la carga nuclear de un elemento que tiene 3 isótopos cuyos neutrones promedian 77 y sus números de masa suman 381. Miren, un problema o un tema de química que aparentemente era sencillo, ahora con este problema nos complicaron la vida, ¿no? Y es que así tienen que acordarse ustedes, acostumbrarse ustedes, porque más adelante lo van a ver más seguido. No es solamente, isótopos son tal, ¿no? Como memorístico, ¿no? Los isótonos son iguales, no, ni tampoco los isóbaros, no. Hay que hacer problemas para poder representarlos, o sea, cómo se representan en un papel. Ya, vamos a ver ese ejemplo. Dice, hallar la carga nuclear de un elemento que presenta 3 isótopos. Ya. Si tiene 3 isótopos, entonces yo lo voy a representar, pero vamos a ponerlo por acá. Creo que lo tengo acá en su papel de ustedes, cosa que salgo de la pantalla y voy a poner la pizarra de una vez. Sí, acá la tengo. Ya está. Salgamos de esto. Vamos a ver la pizarra.
Dice, presenta 3 isótopos. Entonces, ¿cómo lo represento los 3 isótopos? Acá en mi pizarra. Son elementos iguales, ¿no es cierto? Entonces, como yo no conozco qué elemento es, yo voy a poner los 3 elementos como X. Ahí está. Son iguales, son isótopos, tienen el mismo Z. Los 3 tienen el mismo Z. Son elementos iguales. Miren, no es igual que los isóbaros. Los isóbaros son distintos elementos. Los isótopos son iguales y tienen el mismo Z. ¿Qué es lo que no tienen igual? Los neutrones. Acá no tienen, este tiene un neutrón 1, acá tenemos los neutrones 2 y acá tenemos los neutrones 3. Y el A tampoco no son iguales, ¿no? A1, A2 y A3. Ahí está. ¿Se representan así los 3 isótopos? Sí, el mismo Z, pero diferente A y diferente número de neutrones. Ya está. Ahí están mis 3 isótopos. Dice, presentan 3 isótopos cuyos neutrones promedian 77. O sea, ¿qué significa que el promedio de los neutrones es 77? ¿Se acuerdan qué es promedio? N1 más N2 más N3 dividido entre 3 me tiene que dar 77. El promedio. Promedio significa la suma de los 3 entre 3, ¿no? Por lo tanto, si yo multiplico 3 por 77, me sale la sumatoria de neutrones, ¿no? Lo voy a poner por acá. Neutrones 1 más neutrones 2 más neutrones 3, me tiene que dar ¿cuánto? 3 por 77, 3 por 7, 21, 3 por 7, 21, 22, 23, 231. Voy a borrar todo esto. Y acá tengo sumatoria de neutrones, 231. ¿Qué más dice? Dice, y sus números de masa suman 381. Los números de masa A1, A2 y A3, la suma de los 3 es 381. Lo voy a poner acá. A1 más A2 más A3, 381. Ya, hasta ahí están mis datos que me han dado. Y me preguntan, hallar la carga nuclear. ¿Qué es carga nuclear? Z. Este es el Z. Es el número de protones, que es la carga nuclear, ¿no? ¿Y cómo vamos a hallarlo? Ya, pero acuérdense que tenemos una cosa que no hemos tomado en cuenta. ¿A qué es igual el número de neutrones? A A menos Z. Acá también, esto es igual a A menos Z. Y este también es igual a A menos Z. Así que hay que tomar en cuenta eso. O sea, ¿qué significa que este A1 a qué es igual entonces? A1 es igual a Z más N1. ¿No? Esto no es igual a esto más esto. Y acá también el A2 es igual a Z más N2. Y este A3 es N3. Ya pues, estamos ahora en un problema de matemática, ¿no? En álgebra. Si ustedes han pasado bien su álgebra de primero y secundaria, entonces yo puedo sumar todo lo que quiero acá, ¿no? Sumo todo. A1 más A2 más A3, 381. Igual. Vamos a poner más abajo. Ahí, ¿no? ¿Igual a qué? Z más Z más Z, 3Z. Y N1 más N2 más N3, 231. Yo pongo acá 231. Por lo tanto, desarrollo mi ecuación y Z me sale ¿cuánto? A ver, más o menos cuánto me sale. Saldría 381 menos 231 entre 3, ¿no? No tengo mi calculadora. ¿Cuánto sale? 381 menos 231. 131 era, ¿no? 150. 150. Y entre 3, 50. Por lo tanto, la carga nuclear es 50. ¿Ves? Eso es todo. Sino que tenemos que plantear ya nuestro problema, que parece sencillo, que es isótopos, que ya sé que los isótopos son el mismo elemento, que tienen el mismo Z, nos complican con un problema. Y el problema al final se convierte de químico a matemático. Pero tenemos que recurrir a nuestras definiciones de lo que cosa es neutrones, ¿no? Que el neutrón vendría a ser igual a menos Z.
O de repente a saber que la A es igual a Z más N, ¿no? Z más N es igual a A. En este caso ya he aplicado eso, ¿no? A es igual a Z más N, A es igual a Z más N, A es igual a Z más N. Los tres isótopos los he aplicado y he sumado todo, miembro a miembro, ¿no? Como en álgebra, ¿no? Y a veces en álgebra nosotros... Profesor, Sí, en el A3 es igual a Z más. Ahí dice N2, ¿no sería N3? a ver, espera. Vamos a... ¿Cuál me dices? El último del A3. A3. Ah, Z más N3, tienes razón. Sí, me he equivocado. N3. Acá es 3. Sí, o sea, es N1 más N2 más N3 que tenía el dato de acá. Sí, ahí me equivoqué. Pero el Z sí es el mismo, ¿no? Porque son isótopos. Entonces, esa característica de los isótopos ustedes tienen que mantenerla. Si a ustedes les ponen un problema de isótopos, automáticamente piensen, tiene que ser, si son 3, pongan los 3 símbolos iguales. XXX. Los isótopos son iguales. Y tienen el mismo Z, 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 Z. Lo demás ya pueden ponerlo como datos, ¿no? Exteriores, ¿no? Por ejemplo, le ponen otro dato, pongan todo lo que ustedes puedan hacerlo y después desarrollen un poco matemático. Miren, no es tan sencillito porque es un problema un poco larguito, ¿no? ¿Alguna pregunta? A ver qué dice Reina, profe, ¿qué significa la A1? A1 es el número de masa, pues recuerden que lo veíamos en la tabla periódica como número atómico, peso atómico, el número de masa o peso atómico. En el caso del cloro, por ejemplo, es 35, ¿no? Y este era 17, y acá teníamos 18 neutrones. En el caso del carbono era 612, acá sería 12, acá sería 613 y 614, ¿no? ¿Qué elemento sería el Z igual a 50? Vamos a ver en esta tabla periódica. Z50 vendría a ser el estaño 50. El estaño 50 de repente tiene 3 isótopos, que serían, no sé ni cuánto valdrá A1, ni A2, ni A3. Lo que me preguntan es el Z nada más. O sea, pero sí sé que la suma de los 3 A's es 381 y la suma de los neutrones es 231. No me están pidiendo cuánto vale esto, ni cuánto vale eso. Me piden solamente Z. Por lo tanto, no podría resolver tampoco. ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente. Está más o menos, ¿no? Ya, pues, hay que hacer más ejemplos para que podamos nosotros entender cómo se plantean este tipo de problemas. Acá tenemos el siguiente problema que dice un anión divalente. Los dos primeros son difíciles y se los he puesto precisamente para que estén más moscas. Los otros son más sencillos. Dice, un anión divalente es isoelectrónico con un catión trivalente. Y este a su vez es isóbaro con el cloro 35. Y es isótono con el fósforo 32. Determine la carga nuclear del anión. Es un loquerío, ¿no? Pero es problemas que vienen más adelante. Por eso mejor los pongo desde ahorita para que se vayan acostumbrando y vean que no es difícil, solamente hay que plantear como nosotros ya los conocemos, qué cosas son isótopo, isóbaro, isótono o isoelectrónico. Así que, como lo tengo el problema acá, no sé, vayan apuntándolo ustedes en una hojita. Ustedes tienen sus hojas que han descargado, ¿no? Así que acá les he dejado un espacio para que vayan rellenando la resolución, si les alcanza, si no hacen en una hoja aparte. Vamos a plantearlo en la pizarra mientras van viéndolo. Si tienen la respuesta, me avisan. En lo siguiente les voy a pedir respuestas para tener puntos a ustedes a su favor. Está muy difícil, profe. Es que no estás acostumbrada, pues. Pero vamos a hacer poco a poco para que veas. 2 personas han ingresado a la sala de espera. A ver quiénes son. Cancino y otra vez la Yolanda Robles. ¿Qué pasa con las chicas Yolanda Robles? A ver. Ya está. De nuevo tenemos la pizarra y dice... Ya. Aquí la cuestión es plantearlo. Una vez que lo planteo, ya puedo hacer un poco matemático. El que no sabe matemática, aquí ya, piña, no podemos avanzar. Es un poco más matemático que otra cosa esto. Pero tenemos que tener las definiciones bien claras. A ver, dice, un anión divalente. Anión divalente. Vamos a poner el anión acá. ¿Qué le ponemos? Una letra X acá a este anión. ¿Qué le pongo acá? Porque dice que es un anión 2 o menos 2. -2. -2. 2, porque es un anión.
¿Ya? Un anión divalente es isoelectrónico con un cation trivalente. Vamos a poner un cation trivalente Es positivo. más 3. Ahí está. Más 3. ¿Qué significa que son isoelectrónicos? La Igual cantidad número de de electrones. electrones de X, vamos a Son poner iguales. X debe ser igual a la cantidad de electrones de I más 3. Ya, hasta ahí le voy a poner por ahí un costadito, ¿no? Electrones de X menos 2 es igual a electrones de I más 3. Acá no lo puedo poner porque no lo puedo representar los electrones acá, ¿no? Siguen ingresando las gemelas. Entran y salen. Qué dificultad su internet. Ya dice, es isoelectrónico con un cation trivalente. Y a su vez, el cation dice que es isóbaro con el cloro 3517. Vamos a poner acá el cloro 35. ¿Qué era isóbaro? El isóbaro es el mismo A. Por lo tanto, si acá tengo el A 35, acá el I también tiene que ser 35. Porque son isóbaros. Tienen el mismo A, el mismo número de nucleones. El número de masa, ¿no? Dice, es isóbaro con el cloro 35. Y es isótono con el fósforo 32. Vamos a poner aquí el fósforo. 32, 15. Isótono dice, ¿cuántos neutrones tiene este isótono, este fósforo? ¿Cuántos? 17. 17. Y si tiene 17 neutrones, entonces este también tiene que tener 17 neutrones, porque son isótonos. Miren, isóbaro con el cloro, isótono con el fósforo. 1532. Ya está. Miren, lo que no tenía nada, ahora sí tengo todos los datos, ¿no? Tengo 17 neutrones, 35 número de masa, por lo tanto, ¿cuánto sería Z acá? 15. No. No. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? A ver. Reina, ¿cuánto es? Acá. 52. No, mira. Esto menos esto me tiene que dar 17, ¿ah? Esto más esto me tiene que dar 35. ¿Cuánto es? 18, porque 17 más 18 me da 30. Ah, ya. Por lo tanto, Ya le iba a decir, profe. por lo tanto, este cation ya tengo su número Z. Ya. Y si tengo Z y es un cation más 3, ¿cuántos electrones tiene este I? 15. 15 electrones. Por lo tanto, este anión también tiene que tener 15 electrones, porque son isoelectrónicos. Bien difícil, ¿no? 15 electrones, 15 electrones. Este es un cation, este es un anión. Y si tiene 15 electrones y su carga es menos 2, ¿cuánto vale el Z? 17. 17. ¿Aseguras? Sí. 13. Supongamos que es 17. Serían 17 protones y 15 electrones. ¿La carga es menos 2? No. 13. 13. Tiene que ser 13. 13. 15 protones positivos y 15 electrones negativos, menos 2. Por lo tanto, el Z del X es 13. Y la pregunta es, determine la carga nuclear del anión. La carga nuclear del anión es el Z del X menos 2, que sería igual a 13. 13. Esa sería la respuesta. Miren, entonces, este problema en realidad es como si fuese un rompecabezas, ¿no? Tengo que partir de acá, ir armando algo, ir armando, y una vez que tengo esto, ir armando por acá, y después hay el Z, pero un poco complicadito, ¿no? Ya, yo puse este problema a propósito para que vean que los problemas, si yo quisiera complicarles la vida, yo les pongo algo así, pero no está, pues, no se trata de complicarles la vida. Pero sí existen problemas parecidos a estos, en donde se aplican, miren, los 4 conceptos, ¿no? Isóbaro, isótono, isoelectrónico y finalmente la carga nuclear, ¿no? En este caso no hemos aplicado isótopos porque no son isótopos, son distintos elementos, ¿no? Entonces, más o menos esto se trata. ¿Qué elemento es el Z igual 13? ¿Qué elemento es? Vamos a ver nuestra tabla periódica. Z13 corresponde al aluminio.
Y el aluminio es un metal, por lo tanto podría ser imposible, no puede ser un anión. Pero de todas maneras es un problema que sí lo hicieron por ahí. Que sea real, tal vez no sea tan real. Pero para plantearlo está bonito, ¿no? A ver, una pregunta, o lo repetimos de nuevo todo. ¿No? A ver, ¿quién me dice? A ver, vamos a pausar un ratito. Está paralizada la grabación. Profe, no estamos en cuarentena. Ah, ya, pero estamos en una... Estamos al sistema de emergencia, algo así. Sí, algo así. Estado sanitario. Sí, estado sanitario. Profe, ¿va a regresar la cuarentena en un mes? Sí, profe, porque están aumentando los casos. Parece que sí. No pueden hacer eso. Todo el pueblo se va encima del presidente, ¿no? Oye, ya, no digas así. Y es que la gente si tuviera plata, la gente podría quedarse en su casa, pero la gente no tiene plata. Profe, ¿por qué lo aislaron? Aquí Quieren bono de... la grabación, ya está, ahora sí. Neutrones, ya. El número atómico indica el número de... ¿Masa? ¿Ya? El número atómico y número de masa, ¿cómo va a ser igual? No. Número El número atómico indica el número de protones. Número de protones. A ver, repetimos. Los isótopos tienen igual número de... Protones. Los isótopos son átomos del mismo elemento, ¿no? Diferente A, ¿no? Por supuesto. Los isóbaros tienen igual número de masa. El número de masa indica la suma de protones y neutrones acá, ¿no? Los isótonos tienen igual número de... ¿De qué? Isótonos. Neutrones. Neutrones. Y el número atómico indica el número de protones, ¿no? De protones o carga nuclear. Vamos a ver el otro problema que hay por acá. Dice, indica verdadero o falso. Dice, ¿los isótopos tienen el mismo número de electrones? Falso. 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 ¿Cómo se llaman los que tienen el mismo número de electrones? ¿Cómo se llaman entonces? Se llaman Isóbaros. Isóbaro, No, profe. el mismo número de electrones. Isótonos. Isótono. Los isótopos tienen isoelectrónicos. El mismo número de electrones se llaman isoelectrónicos. Los isóbaros son Isoelectrónicos. átomos del mismo elemento. Falso. Falso. Son Falacia. protio, deuterio y tritio, son isótopos de hidrógeno. Verdadero. El tritio es el isótopo más abundante. ¿Será verdad eso? Falso. Más abundante. Protio, el deuterio. El protio. Ese que está en casi un 100%, ¿no? Vamos a ver qué más hay. Hay que relacionar acá. Un ratito. Quiero ver qué hora es. Ya estoy que hago y no me doy cuenta del tiempo. 11:15. Todavía hay tiempo bastante. Relacionemos. Dice, isótopos. A ver, ¿cuáles son isótopos, isóbaros, isótonos? La C. ¿Pero quién con quién? ¿Uno con quién? La 1 con la A, La C. la 2 con la C C. y la 3 con la B. La 1 con la C. La 1. Mentira. La 1 con la C, la 2 con la A y la 3 con la B. Buenarda. Ya, Reina. A ver, sí, isótopos. ¿Con la A, profe? Sí, con la C. La 1 con la C. La 1 con la C. La 2 Tiene el con mismo la A. átomo. La 3 con la B. Tiene que ser el mismo elemento, ¿no? Isótopo es estos dos que están acá. Isóbaros son el mismo A, que en este caso son los dos. Isótonos son el mismo L. 3B. En este caso no está, pero acá si ustedes restan 23 menos 11 sale 12 y 24 menos 12 sale 12. Estos dos son isótonos, ¿no? Son isótonos. Son elementos distintos, miren, ¿ah? Acá en la número 8 dice relaciones. Arsénico 3378 y selenio 3479. ¿Qué son estos? A ver. Si resta la cantidad de neutrones, ¿cuánto tendría que ser acá la cantidad de neutrones? Acá saldría 45 neutrones y acá también sale 45 neutrones. Por lo tanto, estos dos No son sé, profe. isótonos. Son isótonos. Isótonos. Este de acá, 2A. Isóbaros. 234, los dos tienen el Isóbaros. mismo número de masa, por lo tanto son isóbaros. Y Isóbaros. acá en H1, H2, Isótopos.
Isótopos, la B, profe. 3 con la B. Ya, miren, veamos Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver La nuestras ficha. tareas. Fichita, profe. Sí, pero esa la tienen que mandar ustedes máximo una semana. ¿Ah? Máximo en una semana. ¿Las 3 hojas? ¿Tres hojas? No, solamente esta hoja más. Esta. Solo la ficha de reforzamiento. Dicho, no me manden otra cosa porque me llenan mi celular de cosas. Lo otro me están... ¿Para qué me mandan lo otro si lo otro ya se los he dado a ustedes y ustedes me lo devuelven? No, al revés, ¿no? Va, profe. A ver, dice, completemos, dice. Son aquellas especies químicas de igual número atómico. Isótopos. Isótopos. Cuando dos átomos tienen la misma cantidad de neutrones, se dice que son Isóbaros. la misma cantidad de neutrones. Isóbaros. ¿Neutrones son isóbaros? Isótopos. Isótonos. Isótopos. Los átomos tienen la misma Isótonos. cantidad de neutrones, son isótopos. Isótonos. He escrito isóbaros con B chica. ¿Ah? A ver, ¿quién ha sido? Darlo a... Nathan Arcela. Isóbaros con B. Interferencia, profe. Burro. Va a acabar el semestre. Son átomos del mismo elemento. Isótopo. Unimos Z. El número indica la cantidad de protones. Atómico. El número atómico indica la cantidad de protones. O el Z, ¿no? El Z. Los átomos que tienen igual número de masa son conocidos como... ¿Cómo se llama? Isóbaros. El mismo número de masa. O la A, ¿no? Aquí viene, relacionemos esto. A ver, la número 2 dice 40, 20, 40, 18. ¿Qué son? Isótopos. Pero no son igual. Isóbaros. 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 Eso es adivinar. Está adivinando, ¿no? Vamos a poner un punto menos, creo. Estos Profe, dos- la 2 es la C, la 1 es con la A y la 3 con la B. La 1 es con la A, no creo. A ver, La 1 es con la B, la 2 con la C y la 3 con la A. 2 con la B. La 2 con la C. Y la 3 con la A. Sí, así como dijo Luz. Ah, Luz, ¿no? Luz es Quispe. Sí, profe. A ver qué me está escribiendo por ahí, seguramente Arcela. Fabián Díaz, 1B, 2C. Sí, ya. Pero no se equivoquen cuando den sus No respuestas. ve, profesor. ¿Qué? A ver, 1B, 2C, 3A. Sí. Y a ver acá, dice el argón Z18 es isóbaro con el calcio 2040. Indica el número de neutrones del argón. A ver, ¿quién hace eso? Ha puesto 22. ¿Fabián Díaz? ¿Esa es la respuesta? A ver, dice el argón Z18 y es 22, profe. isóbaro con el calcio 2040. Indica el número de neutrones del argón. Sí, es 22. Ya te lo sacaron rapidito, ¿no? Son problemas difíciles, no tan difíciles, tan facilitos. Vamos a ver el otro. Dice, lo mencionado, ¿cuál es isóbaro con el paladio 91-234? ¿Cuál es isóbaro con el paladio 91-234? C. La C. La C. La C, profe. A ver, dice la C, 234. Claro, porque tiene el mismo número de masa, ¿no? Acá, el magnesio 1224 es isótono con el sodio 11, Z11, ¿no? ¿Cuál es el número de masa del sodio? A ver. Isótono, dice. 23. A ver, Lázaro está en la sala de espera. 23, están dudando, creo, ¿no? Sí, profe, es 23. ¿Por qué? Porque al tener 23 número de masa, tendrías 12 neutrones, ¿no? Igual que 12 neutrones del magnesio. Sí, la respuesta es 23.
ya le agarraron un poco la onda, ¿no? Entonces estamos hablando de especies atómicas en donde son 4 cosas iguales. Hay que reconocerlas. A ver, aquí, relacionemos. Primera vez. 1B, 2C y 3A. 3A. Correcto. Sí, profe. Está bien, muy bien. Y el de acá, Esa. sí, el átomo de torio 90-234 es isóbaro con el paladio 91-234. ¿Cuál es el número de neutrones del paladio? Dice, qué fácil, ¿no? ¿Cuánto sale? 9. A ver, me han puesto. ¿Cuánto es? 143. Sí, profe, 143. 143. Vamos a ver qué me están escribiendo en el chat. A ver, vamos a ver. 234 me ha puesto Adriana. 143, Tamaris. Sí, escriban porque todo eso que están escribiendo lo voy a guardar. Sí, tienen razón. Entonces ya prácticamente está la tarea hecha. 11 y 23, pero vamos a partir un ratito la pantalla. Más ahí. Quería enseñarles el syllabus que les mandé. No sé si lo han descargado ustedes. ¿Han descargado el syllabus? Sí, profe. Vamos a parar un ratito la grabación. Ya está. Ya, entonces, miren, la segunda semana es configuración electrónica. ¿Alguna pregunta sobre esta primera semana? Yo creo que no está tan complicado, ¿no? De repente los primeros 2 problemas que estaban un poco feos ahí, que traten de hacerlos de nuevo ustedes para que se acostumbren. Traten de hacerlo de nuevo, háganlo en su cuaderno, escríbanlo. Equivóquense 1 o 2 veces hasta la tercera que les salga. Y después van a ver que los demás problemas no son tan difíciles. Solamente es un poco hacer matemáticamente, ¿no? Plantearlo matemáticamente y las definiciones de lo que es un isótopo, de qué es un isótopo, un isóbaro o un isoelectrónico. Planteen bien con sus figuritas, sus números o las letras que corresponden. Si son isótopos, son iguales, ¿no? Y si son isóbaros o isótonos o isoelectrónicos, no son iguales. Tienen que ser distintos los símbolos, X e Y, por ejemplo. Ya, eso es con respecto a esta semana, pero en la siguiente semana de configuración electrónica, esta configuración electrónica está acá de verde, es un poco ya no pensar en el átomo como si los electrones están en cualquier sitio, sino que los electrones están ocupando un espacio determinado. O sea, no se trata de rellenarlos por rellenar, ¿no? Si yo tengo un carbono que tiene 6 electrones, pues los 6 electrones están ocupando un nivel, un subnivel, un orbital, y eso hay que acostumbrarse porque la parte de configuración electrónica es una de las más importantes para poder determinar más adelante lo que son los enlaces químicos, la estructura de Lewis, por qué una molécula existe y por qué otras tal vez no. Un ejemplo de eso, por ejemplo, yo les puedo explicar que cuando yo tuve clases con primero y secundaria, me lo voy a salir un ratito de la pantalla, y yo les dije un caso, ¿no? Les puse estos chiquitos, les dije así, ¿no? El compuesto CO y CO2, yo les dije, estamos hablando de compuestos químicos, y ustedes saben, de repente no se acuerdan, pero vamos a recordar un poco. No es igual tener un elemento solo que tener un compuesto químico, ¿no? Un elemento es una sustancia simple, porque no está combinada con nadie. Inclusive yo puedo tener acá del cloro 2. El cloro 2 está combinado un cloro con otro cloro. Por lo tanto, no es un compuesto, es una sustancia simple. Sustancia simple son elementos puros, o sea, no se combinan más que con ellos mismos o están solitos, como en este caso. Pero en este caso son 2 compuestos químicos. Este compuesto que es monóxido de carbono y este que es el dióxido de carbono, son compuestos porque tienen 2 elementos distintos. Miren, tienen carbono e oxígeno, ¿no? Carbono y oxígeno. Acá tengo un carbono y un oxígeno, y acá tengo un carbono y 2 oxígenos. ¿Existen estos compuestos químicos? Sí existen. El monóxido de carbono, cuando yo quemo madera, sale monóxido de carbono. Y cuando quemo madera, también sale dióxido de carbono, los dos, ¿no? Y es más, cuando yo respiro, estoy botando dióxido de carbono. Pues existen estos compuestos químicos. Esto también existe. Sustancias simples y sustancias compuestas. Pero yo les dije a los chiquitos de primero, para que vean que ustedes también han estado en primero, les dije, si este es un compuesto químico, ¿cuántos átomos tiene? ¿Cuántos átomos tiene este compuesto? ¿Se acuerdan?
A ver, acá tengo un ¿Cómo? carbono. ¿Cuántos átomos tiene este compuesto químico? Acá tengo un carbono y un oxígeno. Tengo dos. Dos. Por lo tanto, es una molécula o un compuesto diatómico. Diatómico, ¿no? Está tocando mi puerta, de repente son mis hermanos. Ya. Y este de acá tiene 3 átomos, por lo tanto es un triatómico. Pero es un compuesto. Este es un monoatómico, ¿no? Mono. Porque tiene solamente uno. Monoatómico. Y este es un diatómico. Porque tiene 2 átomos. Diatómico. Pero este no es un compuesto. Esto es una sustancia simple. Es una sustancia simple porque solamente es cloro con cloro. Y acá es un monoatómico y es una sustancia simple porque solamente es un carbono. Estos sí son compuestos químicos. Dióxido de carbono y monóxido de carbono. Ya. Y yo les dije, y si yo quiero tener un compuesto que sea tetratómico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues con estos dos. Y los chicos de primero me inventaron una fórmula que no existe. Y eso significa que están creando, y es verdad, pues están creando compuestos, ¿no? Pero ¿existirá? Vamos a ver. Me pusieron el CO3. Y yo les pregunto a ustedes, ¿existirá CO2 y CO3? ¿Existirá CO3? Miren que estamos hablando de una ciencia, la química, la física, la biología, son ciencias naturales, no son ciencias matemáticas. En matemática yo puedo inventar un número cualquiera, por ejemplo, yo puedo decir 2 a la 89, ¿no? Algo así, que no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. 2 por 2 por 2, 89 veces, no tiene sentido. Por más que los matemáticos me digan que sí, que es bonito el número, no sé cuánto, para mí no tiene sentido. Y si le pongo 20 a la 4200, o sea, no tiene sentido para mí este número. Pero existirán para ellos, ¿no? Para mí no existe. Pero este CO3, como es una ciencia natural, ¿existirá como CO3? Y la respuesta es no, no existe. Porque mis enlaces del carbono, con la configuración electrónica, yo voy a demostrar que existen solamente 2 compuestos. No existen 3. El carbono forma solamente 2 óxidos, no forma 3 óxidos, porque la configuración electrónica que vamos a ver la siguiente semana me lo va a determinar. Por eso que ese tema es importantísimo. Si ustedes dominan lo que es configuración electrónica, la regla del serrucho, la regla de Sarrus, determinan cuántos electrones tiene, cuántos electrones de valencia y todo eso, entonces los compuestos químicos para ustedes van a ser bien fáciles de nombrar y de formular. Y van a determinar si existe o no existe, porque en la naturaleza eso no existe. Entonces los chiquitos de primero, como les digo, me hicieron esto, y yo les digo, bueno, sí tienen razón, este es tetratómico, pero no existe. Es como si hubiese inventado este número, ¿no? Este número sí es un número muy grande, pero no tiene sentido. En matemáticas no tiene sentido. Entonces, este compuesto no existe. ¿Y por qué no existe? Vamos a ver un poquitito por qué. Ya avanzando un poco de la configuración electrónica, para que ustedes vayan viendo más adelante ya de qué se trata, ¿no? Dice, el carbono tiene 6 protones, ¿no es cierto? 12, el más conocido de todos, ¿no? 12 nucleones, 6 neutrones. ¿Cuántos electrones tiene? ¿Cuántos? A ver, dígame. 6. 6 electrones. Ya, pues la configuración electrónica es ordenar los electrones. Ordenar los electrones del átomo de carbono en niveles, en subniveles y en orbitales. Eso es. Entonces, ¿cuál sería la configuración electrónica de este? Si de repente no se acuerdan del año pasado que ustedes han hecho con la profesora Marita, es 1s2, 2s2 y 2p, ¿cuánto? A ver si se acuerdan. Profe, eso no es... Ah, Profe, sí. eso no es decir sopa de fideo. Ah, claro, eso es. Bueno, ya yo tengo otra forma de acordarme, ¿no? ¿Ya cuánto? Los números no me acuerdo, bro. Pero si tiene 6 electrones, yo tengo que llegar a Era 6. 2, 2 más 2, 4. Acá tiene que ser 12. 2. Ya, ¿y cuál es el nivel? Los niveles. El nivel 1 y el nivel 2. Aquí está el nivel 2. ¿Y cuántos electrones tienen en el nivel más exterior? O sea, en el último nivel, en el más externo.
¿Cuántos electrones? Tiene 4. Y también puede ser que tenga 2, mira, tiene 2 y tiene 4, ¿no? Por lo tanto, las valencias del carbono son, o sea, mejor dicho, el carbono puede tener su estado de oxidación con 2 electrones o con 4 electrones. O sea, si tiene 2 valencias, el 2 y el 4, entonces puede formar solamente 2 óxidos. No puede formar 4, ni 3, ni ningún otro óxido más. No existe ese compuesto CO3, ni tampoco el compuesto CO4, ni CO5, ni nada de eso. Solamente tiene 2 opciones, con 2 y con 4. O sea, un compuesto que sea así, carbono con 4 rayitas y carbono con 2 rayitas. Aquí formaría pues el O, y acá formaría, bueno, así no, formaría con 2 rayitas así el oxígeno, y acá formaría otro compuesto de repente con doble enlace por acá. Doble enlace por acá, doble enlace por acá, oxígeno por acá, oxígeno por acá. CO2 y CO. Eso sí existe. Entonces, esta configuración electrónica ya tienen que ir viéndola porque la próxima semana sí es un poco extenso. Ahorita tenemos tiempo de sobra, ¿no? Nos ha sobrado tiempo. Pero Va a haber, profe. la siguiente semana nos va a faltar tiempo, porque esto sí es un poco extenso. Así que vayan viéndolo. Recuerden un poco lo del año pasado con la profesora Margarita para poder avanzar un poco más rápido. Especialmente los chicos que no participan mucho. ¿Dónde están los chicos de...? A ver, creo que no están muchos, ¿no? Y siguiente semana es la configuración electrónica con sus excepciones. Hay excepciones en la configuración electrónica. Y el uso de los gases nobles, por eso se llama kernel. No sé si lo han hecho ustedes el año pasado. Después vienen los números cuánticos. Y los números cuánticos sí es un tema ya bien importantísimo. Profe, Pero tiene que ver con configuración electrónica. Sí, dime. ¿los números cuánticos serán fáciles? Así son fáciles, pero tienes que dominar configuración electrónica. Pues si no entendemos la configuración electrónica, entonces no vamos a poder entender tampoco números cuánticos. Lewis es sencillo. Lewis en moléculas es un poco complicado, y de ahí viene el examen. Todo esto es la parte de química, que es una de las más importantes. Porque si ustedes dominan todo esto, en el próximo trimestre ya vamos a hacer de repente nomenclatura, vamos a ver los nombres de los compuestos, por qué algunos nombres tienen ese nombre que tienen y por qué otros no tienen ese nombre. ¿De dónde salen esos nombres? Hipoclorito de sodio, bisulfito de sodio, nitrato de amonio, sulfato de níquel, cosas así, ¿no? ¿De dónde vienen esos nombres y cuál es su fórmula? O sea, tendríamos que crear ya nuestros compuestos y sus nombres, ¿no? Es como cuando ustedes ya sean un poco adultos y van a tener de repente a sus hijos, y una vez que ya los crean a sus hijos, van a tenerles la potestad de darle su nombre, ¿no? O sea, no solamente falta crear, sino hay que darle un nombre también. Nosotros también vamos a crear nuestros compuestos químicos y vamos a ponerle su nombre. O sea, el nombre que le corresponde de acuerdo a las reglas de la Unión de Física y Química Aplicada, etcétera, que se llama la UPAC. Ellos han puesto las reglas para poner nombres a los compuestos químicos. Compuestos químicos, ¿no? Los elementos ya los tenemos en la tabla periódica. Los compuestos ya son unión de 2 átomos, o 3 átomos, o 4 átomos distintos para formar un compuesto que ya tiene un nombre característico. Pero necesitamos saber toda esta parte. Esta parte que está acá es la base para que nosotros podamos ver el nombre de un compuesto químico, la fórmula del compuesto químico, más o menos cuántos átomos tiene, no sé si es diatómico, tetratómico, o si es binario, ternario, esas cositas las podemos aplicar. Y una vez que ya conozcamos los compuestos químicos, ya entramos a lo que es reacciones químicas, que ya en sí es el curso de química. Así como hemos hecho un poco de matemática hoy día, en reacciones químicas vamos a hacer un poco más de matemática, porque química no es solamente teoría, es bastante matemática. Y ahí sí tenemos que aplicar nuestros conceptos de geometría, de álgebra, de aritmética, algunas cosas así. Pero necesitamos tener una buena base. Por eso, si ustedes tienen tiempo, avancen un poco sobre la regla de Sarrus, traigan la regla de Sarrus, inclusive ya traigan hecha, ténganla en su papelito, hace un ratito me dijeron ustedes, ¿no? Sopa de fideos, no sé cuánto, ¿no? Yo le pongo otra forma para acordarme, le digo, sí, soy peruano, soy de Perú, ¿qué más dice? Soy el futuro del Perú, Con esas 4 formas me puedo acordar más que todo. Ahora de nuevo, sí, la S, soy peruano,
Después lo repito, soy peruano. Después digo, soy de Perú. Soy de Perú. Soy el futuro del Perú. SFPDP. Soy el futuro del Perú. Y soy el futuro del Perú de nuevo. Ya, más o menos con eso acuérdense de la regla de Sarros. A ver, ¿qué me están escribiendo por ahí? ¿Qué me están escribiendo? Profe, la misma Margarita nos enseñó con sí, sopa, sopa, y así seguir. Sopa. Sí, pero ya usted depende de ustedes, pues, ¿no? Ay, espera. Depende de ustedes. ¿Eh? Los números no me acuerdo, profe. Ah, no, los Sí, números sopa, ya sopa, no. sopa de fideo de pollo, sopa Tan de pollo, difícil. sopa. ¿Cómo? Profe, era así, sopa, sopa, sopa de pollo, sopa de fideo con pollo, sopa de fideo con pollo, algo así. Ya más o Yo menos. nunca he sido con pollo. Bueno, yo estaba en el, Número era S igual a 2, P igual a 5, creo. cuando yo estaba en el PAMER reemplazando a un profesor, ella decía, sí, soy de PAMER, soy de PAMER. En el TRICE también tenían otro parecido, así, ¿no? Pero acá, bueno, la profesora había dicho pues, sopa de pollo, sopa de fideos, cosas así. Pero para mí es más fácil, soy peruano, soy de Perú, soy de Perú. Soy el futuro de Perú, soy el futuro de Perú. Mejor. Ya no hablo de colegios, ni de sopas, ni nada. O simplemente agarro mi tabla periódica y pues donde está mi regla de Sarrus, pues la tengo presente, ¿no? Porque como estamos en cuarentena, o sea, estamos en nuestra casa, esto no se le va a prohibir, van a tenerlo a la mano. Así que tengan su tabla periódica o tengan su regla de Sarrus a la mano y con eso ya no se complique la vida. No tienen que memorizar nada. Pero si en el futuro tuvieran que memorizar, pues hay varias formas de memorizar. Ahora sí, vamos a terminar una vez la clase. ¿Alguna pregunta de repente con respecto a lo de ahora? Miren, isótopos, el mismo elemento, ¿ah? Isóbaros, el mismo A. Isótonos, el mismo N. E isoelectrónicos, los mismos electrones, ¿no? Esos ejemplos, esos problemas que hicimos al comienzo, esos dos que parecían un poco feos, que dijeron, profe, está complicado, me dijeron por ahí. Esos háganlos de nuevo en sus cuadernos, háganlos en una hoja, traten de hacerlos solos, porque más o menos acostúmbrense a esos problemitas. Allá busquen algo más complicado, pues ya no busquen algo sencillo, ¿no? Busquen algo más difícil para que puedan acostumbrarse a cosas difíciles. Cuando se acostumbran a cosas difíciles, lo fácil va a parecer más fácil. Ahora sí, ¿alguna pregunta? ¿Quién más? Padilla, a ver. Zabaleta, que de chiquito me hace doler la cabeza a veces. Me manda unas respuestas equivocadas, Zabaleta. Nada, ¿no? Esta semana no creo que haya recuperación con ustedes. De repente la próxima semana, si no está muy claro lo que es configuración electrónica, nos encontramos en la tarde de nuevo para poder reforzar un poquitito, ¿no? Porque esa parte sí me interesa. Esta parte no tanto. Esto es un poco complicado, no es tan complicado, así que está un poco sencillo. Ya, ahora sí. ¿Ya publicó las notas? Sí, tengo todas las notas. ¿Quiere que les enseñe? Sí, profe. Ya, vamos a pausar la grabación